Y sin más dilación, os presento al primer ponente del día. Frankie Rodríguez es actor profesional que temporalmente hace de DevOps en Nextail. Se encarga de recordar a sus compis que somos sentimientos y tenemos seres humanos. Funciona medio bien. Adelante, Frankie. Muchas gracias, Mary, por la presentación. Bueno, gracias por, sobre todo, además, organizar este fantástico evento que en estos tiempos tan complicados, ¿no? Es importante, bueno, seguir haciendo comunidad y está, yo creo, que dando una cosa muy bonita. Muchísimas gracias por organizarlo. Como decía Mary, yo me llamo Frankie y soy maricón. Pero maricón, en plan bien, ¿vale? Yo me he pasado la homosexualidad. Esto que veis aquí no es un disfraz. Yo voy así a trabajar, ¿vale? Digamos que tengo un montón de clichés. Yo soy H&M, hombre maricón, y cumplo muchísimo de los clichés que os podéis imaginar, ¿vale? Yo toco el piano, coso, la falda esa me la hice yo, canto, en fin, muchísimas cosas. Bueno, me señalaron una vez que es que no me he pasado la homosexualidad porque no soy vegano. Bueno, ahí estamos un poco mejorando en ese aspecto. Y en cualquier caso, yo lo que también soy es DataOps, una especie de ingeniero del software de escalabilidad en Nextail, y yo he estado un año en el equipo de plataforma de Nextail, haciendo una gestión de infraestructura, una evolución de la infraestructura muy importante. Y esto es un poco lo que yo vengo a contar, toda esta experiencia por la que yo he pasado, en la cual sufrimos una transformación dramática y qué consecuencias tuvo en el equipo y en la gente, las personas. ¿Por qué queer? Os preguntáis. ¿Por qué esta cosa tan rara, no? Además, una cosa que tiene que ver como con la sexualidad, con la identidad, que tendrá que ver esto con la tecnología. Todo esto se retrotrae un poco a un post un poco controvertido de Sarah May. Sara hizo una charla en la PeerConf en la cual exponía un poco los problemas que ella le veía al agilismo, al agile. Y luego en Twitter hubo un poco de controversia, como digo, porque pues en un mensaje ella identificó a los creadores del agile, que ayer ya se mencionaron, como un bunch of white dudes. No digamos que la traducción sería como un puñado de tíos blancos. Así como que a alguna gente esto le pudo sonar un poco despectivo. Entonces esto generó bastante controversia y yo recuerdo el equipo discutir durante días sobre esa historia. Yo recuerdo los chicos estar divididos, las chicas tener la posición un poco más clara y esto fue lo que a mí me hizo empezar a entender un poco, efectivamente, las cosas raras que yo también veía en el agilismo. Vale, yo vengo de un background académico, yo llegué al desarrollo, digamos, desde una posición un poco, no de demérito, pero digamos que mi experiencia de estar en la universidad investigando no se apreciaba y había una serie de cosas que yo empecé como a entender a raíz de esto. Y pues, conforme más aprendía de diversidad, conforme más leía sobre género, diversidad, relaciones de poder, más entendía las palabras de Sara. Entonces, esto es lo que a mí me lleva un poco a plantear esta historia que os voy a contar. Mi charla, Queer DevOps, tiene 3 partes. Queer, DevOps y la combinación de todos los factores anteriores. Y lo que haremos será sencillamente repasar brevemente qué significa queer, qué es DevOps o qué significa la cultura DevOps y finalmente yo os contaré mi propuesta
respecto de cómo se podrían atacar, cómo se podrían empujar cambios culturales de la magnitud que requiere implantar una cultura de DevOps en un proyecto. Una pequeña nota antes de empezar. Vamos a tratar un tema complicado. Si empezáis a sentir algo extraño, algo raro, si os sentís incómodos, incómodas, si veis que os estáis ofendiendo, mencionadlo en los comentarios. Toda la charla está planteada en términos positivos. Todo es un conjunto de herramientas o de ideas que podemos no usar. Entonces, aún así, si alguien siente algo raro, es perfectamente válido. Comentadlo en el chat, por favor, no dejéis de hacerlo y me di pues si hace falta. Incluso interrumpimos un minuto, aclaramos algo y seguimos. Y si no, pues al final, hacemos la revisión de lo que sea. Queer. ¿Qué es queer? Que además ahora parece como que está muy de moda, ¿no? Queer originalmente es discurso de odio. Esto se origina, la anécdota graciosa, porque esto se lo dice el marqués de Queensbury a Oscar Wilde. Esto es un insulto de rancio abolengo. Esto se lo dice el señor Marqués en una carta a Oscar Wilde en la que denuncia públicamente que ha descubierto que Oscar tiene una relación con su hijo de él, con su hijo del marqués. Entonces, esto en español se traduce como rarito, extraño, digamos. Y se usaba en aquel momento se usó originariamente para escribir a estos señores que no tenían novia conocida, esposa conocida, ¿no? Se sigue usando, de hecho, para referirse a varones homosexuales y a gente que tiene relación con hombres. En los 80 se reclama el insulto, la comunidad se apropia del insulto y se empieza a usar entre personas de la comunidad para referirse además con una especie de término paraguas para referirse a todas esas sensibilidades que se quedaban fuera del mainstream LGTB. Porque también hay un mainstream LGTB, no solamente hay un mainstream heterosexual cis, también dentro del movimiento el hombre blanco tiene una mayor representación, tiene una mayor visibilidad. Por ejemplo, las personas racializadas dentro del colectivo no suelen tener esa proyección que tienen los hombres blancos. Las personas con diversidad funcional, que además tienen unas sensibilidades muy distintas y unas necesidades muy distintas a lo que viene siendo el hombre blanco de clase media, pues tampoco tiene mucha visibilidad. Entonces, queer se usa para esto y es más, va un paso más allá. Y digamos que queer pretende ser un poco todo lo que se salga de la norma. Las personas heterosexuales también pueden ser queer. También están dentro de queer, también pueden hacer queer, porque en definitiva es cualquier cosa, cualquier gusto, relación sexual, práctica sexual, identidad que no quede dentro del mainstream. Queer además es un conglomerado, un conjunto de teorías. Queer es un poco como las nuevas tecnologías. Para cada persona es una cosa distinta, depende a quién le preguntes. Para alguien que vivió, que nació en los 40, en los 50, las nuevas tecnologías son la televisión. Para alguien que haya nacido en 2010, las nuevas tecnologías es prácticamente el último iPhone. Entonces, bueno, depende de quién le preguntes, tiene una visión de este concepto. En cualquier caso, y para centrar un poco el tiro, voy a ir lo que me interesa de las teorías, de este conjunto de teorías. Queer dice que las identidades no son ni fijas ni esenciales. ¿Esto qué quiere decir? Que, por ejemplo, la orientación sexual, primero ni te identifica, tú no eres una persona gay. Tú practicas sexo con personas de tu mismo género o te atrae determinado tipo de personas. Y en cualquier caso no son fijas, es decir, que puede cambiar por el tiempo. Una chica heterosexual puede verse atraída por personas de su mismo género. Al contrario, también podría suceder, a mí no se me ocurre cómo, pero
se han dado casos. Entonces, como digo, las identidades no son ni fijas ni esenciales, y esto es muy importante porque desde el momento en el que se rechazan el binarismo, hombre-mujer, el heteronormativismo, los estereotipos de género, que esto es muy importante y ahora iremos sobre ello, todo está sujeto a cambio. Todo es móvil. Todos podemos hacer, practicar, ser otra cosa. Sobre los estereotipos de género voy a hacer un pequeño inciso porque es muy importante de cara a lo que yo quiero exponer que que parece como que hay un hombre estereotípico y una mujer estereotípica. Como que hay unas cualidades que intuitivamente, si preguntáramos, digamos, si pudiéramos generalizar el hombre, esto es un estereotipo. Y por supuesto, no todo, todo el mundo lo cumple, pero hay una serie de cualidades que parece como que son intuitivamente, típicamente masculinas, que diríamos. Podríamos decir que los hombres son fuertes o son más fuertes. Podemos decir que los hombres son competitivos, que están siempre buscando ver quién es el mejor, que son heroicos, caballerosos, que siempre están por ayudar y por salvar a la gente, ¿no? El típico soldado que se sacrifica en batalla, esto parece que es una actitud típicamente masculina. Los hombres son racionales, no se dejan guiar por sus emociones, no cuentan cómo se sienten, no hablan de cómo se sienten. De hecho, los hombres hablan poco. Los hombres típicamente no se fijan en los detalles. ¿Cuántas veces hemos oído el chiste de, no, yo es que veo en 16 colores, que te dice un amigo, ¿no? El turquesa es algo que le sucede a otra gente. Y no sé, bueno, que es como que si te fijas en que mi camiseta es rosa palo, pues que eres gay, ¿no? Ay, es que es muy gay. Los hombres son duros, los chicos no lloran. El famoso anuncio de Gillette, del cual ahí hay una captura, ¿no? En el cual se tiraba de estereotipo y además se enfadó mucha gente porque efectivamente no todos encajan, no todos los hombres encajamos en el estereotipo. Paralelamente, hay un estereotipo femenino, es decir, las mujeres son más débiles, son frágiles, de alguna forma, son colaborativas, o sea, las cosas se hacen en grupo, no sé, ir al baño, las chicas tejen redes de contacto, tejen redes de apoyo, hablan con sus amigas, las chicas son cuidadoras. ¿Quién cuida del abuelo si se pone enfermo? ¿Los hermanos o las hermanas? ¿Quién rechaza, quién deja su vida, ¿no? Para cuidar de los mayores, por ejemplo? ¿Quién cuida de ellos? Las chicas son más, más emocionales. Sí se dejan guiar por sus emociones, hablan de ellas, son mejores organizando, ¿no? De algunas compañeras a mí me han dicho, ay, es que organizan muy bien. Bueno, también programa que te cagas, pero bueno, pero aparte de eso, ¿no? La generación quizá de nuestros padres más mayores, a lo mejor, pues la mujer era la típica que hacía la compra siempre, que planificaba todas las comidas, ¿no? Y esto es algo como muy común. Y son más comunicativas, como digo, hablan más. Tanto es así que decimos que hay trabajos de mujer y de hombre. De otra forma, decimos que hay profesiones masculinizadas y feminizadas. Esto es un estudio que hicieron en Suecia, que es un poco a lo mejor como el sumum de la igualdad de género. No sé, ellos tienen como esta etiqueta, ¿no? De que son súper igualitarios. Y fijaos cómo, además, esta estadística muestra, este estudio muestra que preguntaron a los suecos qué porcentaje de mujeres había en determinados sectores. Y fijaos cómo a la izquierda está lo que estimaban los suecos y a la derecha está la estadística real y lo fuerte que es que por ejemplo, los suecos se pensaban que había un 20% de mujeres mecánicas, pero sin embargo había un 3%. Y al contrario, los suecos se pensaban que había un 75% de profesoras de primaria, de guardería, digamos, y luego había un 95% de personas de
del personal era femenino, ¿no? En las guarderías. Y como que parece que hay unos trabajos de mujer. Si yo digo médico, ¿en qué pensáis? ¿En una chica con bata o en un chico con bata? Y fijaos que si yo digo enfermera, vosotros no pensáis en un chico, pensáis en una mujer, porque además típicamente es una enfermera, no es un enfermero, ¿no? Parece que enfermería es un trabajo de mujeres y de maricones. Entonces, bueno, parece que como intuitivamente pensamos, pues sí, efectivamente hay profesiones que típicamente son femeninas y masculinas. Dicho todo esto, pasamos a la segunda parte de la charla, que es DevOps. DevOps, ahora esto lo tenemos un poco más claro, pero hace unos añitos no le era tanto. DevOps es una cultura. DevOps no es un rol. Tú no, tú no eres un ingeniero DevOps, tú haces DevOps. Entonces, bueno, como digo, ahora está un poquito más claro. Esto hace 2 añitos era algo bastante chocante y todavía se habían ofertas de trabajo que decían ingeniero DevOps, hay rol, ¿no? Un poquito de contexto, yo no voy a contar nada nuevo sobre DevOps, probablemente todos y todas las que estáis aquí sabréis qué es, pero repasamos brevemente para dejar claro una cosa. DevOps es un conjunto de prácticas que traen 2 mundos históricamente separados, ¿no? Al mismo sitio, que son el desarrollo de software y las operaciones técnicas. Es decir, DevOps hace que permeen lo que históricamente han sido los ingenieros de infraestructura, los agentes del hierro y los desarrolladores. Y el objetivo precisamente es acortar el proceso de entrega. Estas prácticas, además, normalmente incluyen testing automático, despliegues automáticos, infraestructura versionada, también conocida como infraestructura como código, y integración continua y despliegues continuos, y entrega continua, digamos. No voy a entrar mucho en los detalles, sencillamente lo que me interesa es remarcar que DevOps efectivamente es un conjunto de prácticas y que igual que el agilismo, unas prácticas se instauran a través de una cultura. Entonces, ¿cómo instauramos, cómo aplicamos DevOps a un proyecto? En un proyecto en el que no hay una cultura DevOps, aplicarlo implica un cambio cultural, ¿no? La flechita con puntos sería este proceso de cambio. Hay además una serie de topologías muy famosas en la página de DevOps Topologies, en la cual tú puedes buscar el patrón en el cual cae tu organización y el patrón al cual quieres ir. Hay unos antitipos, que digamos cuando estarían los 2 mundos separados, Dev y Ops separados y comunicándose de alguna forma extraña, por ejemplo, mandándose los despliegues por .zip. Esto es basado en historias reales. Y luego, pues, hay patrones en los cuales hay colaboración, hay una determinada estructura que hace que estas dos vertientes permeen. Podría parecer que es fácil, porque se trata de buscar tu antipatrón e ir al patrón. Lo que pasa que el demonio está en los detalles, el demonio está en la flechita, ¿no? Y decía Irma Kornilova, esta chica de la cual yo he sacado este post, en el 2017, que como digo, esto era bastante más revelador, que no puedes vender DevOps a todo el mundo a la vez. Esto los agilistas lo sabemos, además, porque no puedes venderle stream programming a todo el mundo, el crafting a todo el mundo el primer día. Tienes que buscar precisamente evangelistas, embajadores, promotores de esta cultura que ayuden a entender los beneficios de esta cultura, que vayan convenciendo al resto de personas del equipo y vayan creando este efecto multiplicador del que hablaba Irma. Este post de medio, además, da muchos detalles sobre cómo atacar esto, porque efectivamente es una cosa complicada y hay que plantear una estrategia. Os voy a contar brevemente cómo lo hicimos en Nextail y cómo fue este viaje precisamente de implantar una
una cultura como DevOps. Nosotros viajamos, como he dicho un poco al principio, desde una infraestructura súper precaria que funcionaba y daba servicio, pero digamos que estaba todo era un poco frágil. Estaba todo en una única máquina de EC2 en Amazon y entonces todas las aplicaciones, las colas, los procesos de background, la web, todo estaba en la misma máquina eh, y había una única persona en el equipo de lo que en aquel tiempo se llamaba InfraOps, infraestructura y operaciones, para cualquier incidencia. Esta persona trabajaba, por supuesto, como mínimo 10-12 horas al día y digamos que todo el soporte se hacía con sobreesfuerzo humano. Desde ahí viajamos hasta una plataforma distribuida. Ahora mismo tenemos un clúster de Kubernetes con varios servicios, no microservicios, pero sí servicios que bueno, con cambios en paralelo y con mucho feature flag y con mucha entrega continua de valor, llegamos a dar llegamos a hacer esta transformación. El equipo también se transformó bastante. De una persona, como digo, terminamos siendo, bueno, ahora mismo hay 4 y llegamos a ser 6. Ha habido varias fases, en la que yo estuve, que fue la segunda, la de infraestructura. Era un equipo bastante interdisciplinar. Había gente como yo, que venía puramente de hacer agilismo y desarrollo de software. Había gente con un perfil de especialistas en infraestructura, especialistas en AWS, y había gente, por ejemplo, de data engineering, puro y duro, ¿no? De venir a hacer escalabilidad de datos. Entonces, eso creó muy buena sinergia y aparte, pues, estamos varios agilistas. Precisamente por esto, porque había que implantar esta cultura. Y esto es importante porque, claro, ¿qué hace un agilista cuando tiene que implantar algo? Pues fácil, ¿no? 1, implantar las prácticas. Paso 2, paso 3, beneficio. Esto nos han educado para ello. No sabemos las prácticas, no sabemos el libro de Stream Programming. Entonces, las implantamos, vemos lo que pasa y luego ya recogemos los frutos. Bueno, eso tiene varias connotaciones y como vamos a ver ahora, había que lidiar con muchos cambios fuera del equipo y dentro del equipo de plataforma, de infraestructura. Para lidiar con, digamos, la presión que venía desde fuera del equipo hacia el equipo, pues promovimos, implantamos una serie de prácticas que ayudaban con esto, ¿no? Entre ellas estaban, por ejemplo, los post-mortem, la cultura de los post-mortem. Las caídas en producción antes eran algo que le sucedía a alguien porque, bueno, ¿no? Le pasaba algo a su código, entonces lo arreglaba. Implantamos esta cultura colaborativa de investigar y de entender que las caídas en producción son una secuencia de cosas desafortunadas que llevan a que algo no funcione en producción. No es culpa de nadie y además es culpa de todos y culpa de nadie y es una suma de factores que hay que investigar, ¿no? Y esto crea conciencia. Creamos herramientas, CLIS, por ejemplo, ¿no? Líneas de comandos para acceder a las cosas, para abstraer la infraestructura que íbamos creando, para darle autonomía al resto de personas del equipo. Creamos una especie de code reviews, una especie de como concerns que se llamaban las infraviers. Eran unas reuniones periódicas bisemanales en las cuales nos juntábamos y les contábamos un poco los últimos cambios al resto del equipo en la infraestructura, nos hacían preguntas, planteaban historias que habían tenido ellos y ellas con el uso de la plataforma y esto pues mejoraba un poco la comunicación, ¿no? que había que hacer porque hacíamos cosas pero también había que comunicarlas. Teníamos un programa que se llamaba Los Embajadores. Esto era una suerte de help desk, digamos, de frontline de support, de forma que cuando había alguna caída, algún problema, alguna pregunta, pues te preguntabas @ambassadors. Y entonces pues llegaban los embajadores con su cheque y con su protocolo a contar un poco y a hacer la gestión cultural, ¿no? A hacer la cultura, que no se hace sola, hay que hacerla. También para
lidiar con la presión interna, que la hubo, porque no todo era un camino de rosas, tuvimos que buscar una serie de prácticas en las que apoyarnos. En concreto, fueron muy útiles las retrospectivas. Ayer lo comentaba precisamente en una de las charlas, las retrospectivas enfocadas a personas y no tanto a procesos, son muy útiles porque hace que afloren cosas que de otra forma se quedarían ahí atascadas, ¿no? Que serían a lo mejor difíciles de comunicar. Esto resultó ser muy positivo porque efectivamente había mucha catarsis, había mucho soltar cosas que nos preocupaban. Aquí a la derecha hay una dinámica que yo facilité, que iba sobre bueno, el viaje de la princesa Mononoke. Yo también soy muy dramático a veces y me gusta hacer un poco de contacuentos, ¿no? Para llevar a la gente a sitios. Y bueno, resultaba muy bien porque efectivamente había cosillas que se quedaban enquistadas. Hacemos mucho pair programming, que en infraestructura puede resultar sorprendente, pero es brutal lo bien que funciona cuando estás haciendo algo muy crítico, como por ejemplo cambiar todas las tuberías. Si estás cambiando toda la plataforma y estás haciendo cosas a veces incluso manuales, porque antes de la automatización viene el DOIL, ¿no? Y a veces había que hacer cambios verdaderamente tediosos, ¿no? Entonces esto venía muy bien, incluso para diseñar cosas y para escribir código de infraestructura viene muy bien. Esto da mucho apoyo. Los concepts, que eran una columna que teníamos nosotros en el Kanban, en la cual soltábamos todo lo que nos preocupaba y luego hacíamos code review sobre esto y poníamos en contexto lo que nos preocupaba, porque, bueno, no siempre había tiempo de hacerlo todo y eso podía generar frustración. Y, por supuesto, el Kanban, la técnica del Kanban para enfocar el tiro y para ir centrados en lo que teníamos que hacer. A pesar de todo esto, por lo que sea, seguía apareciendo una serie de cosas que eran complicadas de manejar. Había que lidiar con mucha frustración, porque había tantas cosas que hacer que parece que nunca terminabas de hacer las cosas, ¿no? Nunca terminaban los proyectos. Siempre te dejaban las historias de usuario como al 75, al 80%. Había que lidiar con impaciencia. Lo que os contaba de los concerns era fantástico porque te lo sacabas de la cabeza, pero luego resulta que te juntabas con varias decenas de concerns, de los cuales todos eran muy importantes. Y siempre había cosas más urgentes que tratar, entonces al final nunca terminabas de tratarlas. Había un sentimiento de rechazo algunas veces también, porque trabajábamos muy duro en cosas que costaban muchísimo trabajo y que luego tenían una acogida, en el mejor de los casos, regu, que luego a lo mejor terminaban calando, pero que de golpe, cuando soltaban los logs centralizados, de repente decía la gente, what the fuck, esto es Datadog. A mí deja que entre por SSH a la máquina y que vea los logs, que es lo que estaba haciendo siempre. Había cansancio, porque cuando tienes una serie de incidencias en producción en la misma semana, el viernes terminas reventado, terminas hecho polvo, como si te hubieran dado una paliza. Terminábamos exhaustos y había que lidiar con ansiedad, porque aparte de todo lo que estaba sucediendo, todos los cambios en la plataforma, además, el código seguía evolucionando, además la plataforma seguía adelante, seguían llegando clientes cada vez más grandes y había una presión creciente que parecía que todo dependía de nosotros en plataforma, parecía que éramos responsables de absolutamente todo. Tanto es así y tan cuesta arriba se nos hizo algunas veces que un compañero fue a su médico de cabecera a contarle todo esto. El médico, pues haciendo un poco de psicólogo, le escuchó y después de entender qué era lo que él tenía que hacer, las cosas que podía mejorar y lo que no podía mejorar, pues el médico le recetó que cambiara de trabajo. Su médico de cabecera le dijo, usted lo que tiene que hacer es buscarse otro trabajo. Lo cual es algo que hemos pensado todas y todos en algún momento, yo creo. Hablamos mucho del burnout, pero no hablamos de por qué llega, de cuáles son las causas, ¿no? De qué es lo que nos lleva a esta sensación un poco de desesperación que nos lleva a pensar qué hacemos aquí, ¿no? Cuando además están los recruiters
rascándome el LinkedIn. De aquí nace Queer DevOps, de esta experiencia. Porque, claro, yo voy viendo todo esto y voy viendo cómo sucede. Entonces me voy dando cuenta de que realmente falta una pieza en todo esto de los cambios culturales. Por eso yo digo que Queer DevOps, por eso mi propuesta es una forma de entender los cambios culturales que es consciente de que en el centro de todo lo que hay son personas. Eso es lo que yo propongo. No que seamos personas céntricas, no tanto que abandonemos la excelencia técnica, sino que seamos conscientes de que hay personas en el proceso. Y Queer DevOps, además, la propuesta está basada en dos ideas fundamentales. La primera es que las personas, los humanos, nos resistimos al cambio. Hay una cosa que se llama la zona de confort, y se llama la zona de confort por un buen motivo, y es que dentro de esa zona estamos muy a gusto y no queremos salir de ella, o cuesta mucho salir de ella. Y cuando tú vienes a alguien a venderle que haga algo con Docker, pero él lleva haciéndole toda la vida con el JUnit, RubyMine, cosas, dándole a control mayúscula F5, escape, flecha arriba, abajo, abajo, izquierda, emoji de la caca, pues claro, al final dice, yo quiero refactorizar así, no me dejes un Docker porque no sé cómo debuguear dentro, y se resisten, como gatos panza arriba. Además, los que empujan estos cambios culturales están expuestos a un determinado nivel de presión, precisamente porque el resto se resiste y tienen que hacer un esfuerzo por vender estos cambios, por vender esta nueva cultura. Además, resulta que si me dejáis que use a Google como criterio de autoridad, como argumento de autoridad, Google, que si algo tiene es tiempo y pasta, se dedicó a buscar cuáles eran sus equipos más productivos, que en el fondo es lo único que les interesa. La líder de este grupo, que es una chica que se llama Julia Rosowski, explicaba en un post muy cortito y muy interesante de leer que claro, que los cinco pilares fundamentales de un equipo productivo eran como intuitivamente, podemos pensar, pues el impacto, el significado, la claridad, la dirección, ¿no? La autonomía de los equipos, que esto es algo que intuitivamente yo creo que todos y todas en algún momento hemos pensado, ¿no? Que los equipos autónomos son más potentes. Pero además, Julia comentaba en el post que la característica fundamental, la más importante y sobre la que pensaban todos los demás, y fijaos en la redacción de esto que es literal, está sacado el artículo, es la seguridad psicológica. Y esto a mí me rompió un poco cuando lo leí. Porque intuitivamente, a mí nunca se me había ocurrido pensar, ¿no? O sea, a mí nunca se habla en el trabajo de seguridad psicológica. Y fijaros además cómo lo expresa ella en el post. Fijaos lo sorprendente de esta definición. La seguridad psicológica es la seguridad que tienen los miembros del equipo de asumir riesgos, ok, hasta aquí todo bien, pero fijaos lo fuerte que es esto. Es la seguridad de mostrarse vulnerables frente a los demás. La seguridad de poder mostrarse vulnerables. ¿Cuántas veces nos han dicho que en el trabajo no se llora? ¿Cuántas veces nos han dicho que en el trabajo lo que hay que hacer es mostrar seguridad y mostrar autonomía, estar muy seguro de lo que haces y de lo que dices? Porque si no vas a quedar como el tonto, ¿no? Como el lelo, como un junior, no sé. Claro, y es que resulta que efectivamente, cuando tú promueves una cultura, pues hay muchas cosas involucradas. Hay muchas cosas que no sabemos por el libro, porque el libro dice, pues hay que aplicar las buenas prácticas, el libro del Scrum, el libro del Lean, el libro de todos, pues cada uno dice su cosa y cada uno dice sus prácticas. También habla mucha gente de cómo hay que tener en cuenta el qué y el cómo.
la comunicación no violenta, que si os acordáis estuvo muy de moda hace unos años y hay ríos de tinta sobre cómo maximizar el efecto de tu mensaje haciendo que los demás no se enfaden, no sé qué. También se habla mucho del cuándo, de cómo medir los tiempos, planificar una implantación. Hay roadmaps, ¿no? Como nos mostraba ayer en alguna charla. Hay roadmaps para implantar el agilismo. Cuándo meter cada cosa, cuándo empujar cada cosa para que vaya calando. Y además resulta que, como hemos visto, es que además no es solo esto. Resulta que si recopilamos todas las cositas estas que yo he puesto así un poco sin dar mucha nota en cursiva antes, cuando yo explicaba la historia de Nextail, un cambio cultural implica crear conciencia, implica empoderar al resto del equipo, implica muchísima comunicación, requiere de dar y recibir mucha ayuda. Implica catarsis, implica sacar lo que llevas dentro. Requiere de apoyo, requiere que apoyes y que seas apoyado por tus compañeros y compañeras. Hay que manejar la frustración porque aparece en determinado momento. Hay que buscar el foco. Requiere lidiar con la impaciencia, con el rechazo. Requiere lidiar con el cansancio y con la ansiedad, que es una cosa muy difícil de manejar. Yo me pregunté en este proceso qué tenían todas estas cosas en común. Nos podemos preguntar cuál es el factor común de todas estas dimensiones. Y podríamos decir muchas cosas, que son sentimientos, que son necesidades humanas, que son aspectos psicológicos de un cambio. Pero sobre todo, hay una cosa fundamental y es que todas estas cosas, todas estas dimensiones, casan muy mal con el estereotipo masculino. Esto es algo en lo que yo caí con el tiempo y es por lo que yo hago esta propuesta. Retad vuestros estereotipos de género, todos y todas, porque por supuesto esto no es algo exclusivamente masculino. Esto es un ambiente masculinizado y las chicas también hacen cosas, también se convierten en personas competitivas para encajar. Entonces yo os digo, retad vuestros estereotipos de género, todos y todas. Asumid vuestros límites. No penséis que sois el héroe infinito que llega a todo, que lo hace todo, que salva a toda la empresa, siempre, en todo lugar y sobre todas las cosas, porque luego vais a estar destrozadas y no vais a saber por qué. Todos tenemos un límite, todos y todas saturamos. Haced trabajo emocional. No descartéis ni vuestros sentimientos ni los sentimientos de los demás. Porque están ahí y porque van a bloquear muchas cosas si no los tenéis en cuenta. Tened empatía. No vale llegar a una conversación y soltar lo que os parece a vosotras, lo que pensáis que es correcto sin tener en cuenta cómo está la otra parte. Es que no tiene sentido porque no es lo mismo recibir un mensaje cuando has tenido una desgracia familiar, cuando no has dormido porque los nenes te han dado la noche, que cuando estás en perfectas condiciones psicológicas. No es igual. Yo digo todo esto porque en definitiva, sí es verdad que la seguridad psicológica es importante. Entonces, en resumen, no la descartéis. Nunca minimicéis algo que os está molestando por dentro a vosotras o a vuestros compañeros. Nunca, porque es igual de importante, tan o más importante que la excelencia técnica que perseguimos. Por concluir un poco, repasamos brevemente todo lo que he dicho porque es intensito y me gustaría dejaros con unas ideas así fundamentales.
DevOps y cualquier otra cultura, implantar DevOps implica cambios culturales. Los cambios culturales son complicados, son complejos y además es muy cansado empujarlos, son extenuantes algunas veces. Y las prácticas además puede que no sean suficientes. Es posible que solamente con un conjunto de prácticas no consigamos el efecto que deseamos. Es posible que necesitemos considerar también la dimensión humana de todo el cambio, ya no para llegar bien, sino para llegar. Porque a veces el objetivo no es ni siquiera llegar y tener muchísimo éxito y que todos seamos felices y brindemos con champán. A veces el objetivo es llegar todos. Lo he dicho alguna vez, esto es una cosa que repito yo mucho. Es importante que hagamos las cosas gracias al equipo, no a costa del equipo. ¿Qué podemos hacer si somos miembros de un equipo, si somos desarrolladores o somos de plataforma o de software? Lo que podemos hacer es retar continuamente, revisitar nuestros estereotipos de género. Revisitar cómo hacemos las cosas, porque decir siempre lo hemos hecho así, lo hemos hecho así, no es una razón, no es un motivo, es una excusa. Que siempre hayamos hecho las cosas así no quiere decir que las estemos haciendo bien, pueden ser contraproducentes. Nuestra competitividad, nuestro encabezonamiento, tener siempre razón puede estar más siendo un impedimento que una ayuda de cara a un proceso que además queremos promover. No minimicéis, nunca debemos minimizar el cansancio, la ansiedad, la tristeza. Cualquier situación difícil, cualquier sentimiento difícil de gestionar, es una oportunidad para hacerlo mejor la siguiente vez. Es una oportunidad para, revisitando por qué hemos hecho algunas cosas o cómo hemos llegado a esa situación, aprender herramientas o aprender un camino nuevo para hacerlo mejor la siguiente vez. Si sois responsables de equipo o si sois managers, contratad queer, contratad diversidad. Esto es esencial porque cuanto mayor sea la diversidad del equipo, más visiones distintas, más formas distintas de ver las cosas tendremos. Y eso es una riqueza brutal. Porque la gente que ha pasado por dificultades, la gente que pertenece a minorías, normalmente ha lidiado con situaciones tensas, con situaciones de ansiedad. Y esto da muchísimo valor. Yo creo que también comúnmente se dice o se conoce que los niños de padres divorciados están como más espabilados, ¿no? Como que van siempre un paso por delante de sus compañeros en términos de madurez, quizá, o de entendimiento, como que entiende mejor las cosas. La gente que ha pasado por dificultades ha practicado mucho la ansiedad y la tristeza. Entonces, no penséis que es por cuotas, es que esto da valor al equipo. Es que cuando hay diversidad y todo el mundo, y esto es muy importante, tanto las personas de las minorías, como de los colectivos minoritarios, como el mainstream, como las personas de los colectivos mayoritarios, todos tienen que hacer un esfuerzo, todos y todas tienen que hacer un esfuerzo por entenderse, porque la comunicación es difícil en ambos sentidos. Pero esto da un valor brutal. Esto da una potencia al equipo que de verdad es otra liga, es otro deporte. Os dejo las referencias que he usado para la charla. Prácticamente todo de lo que yo cuento en la charla, menos la experiencia en Sail, está sacado de estos artículos o vídeos o charlas que os pongo aquí. En concreto, os recomiendo encarecidamente que veáis la charla de Sarah May de Power of Agile, que además está muy relacionada con el agilismo y con la comunidad crafting, y ella lo que viene a poner en contexto es precisamente estas dificultades que a veces tiene el agilismo para tratar con la diversidad, ¿no? Y yo creo que merece mucho la pena verla, es bastante cortita y plantea muchas cuestiones. Me vais a permitir que termine con una anécdota.
Y es precisamente de una de estas semanas tan duras de 3 incidentes en producción. Digo 3, pero podrían ser N, porque es que había momentos en el cual ya dejabas de contarlos. Y recuerdo que, claro, aunque yo tengo bastante más practicada esta gestión de la ansiedad, la gestión de la frustración, yo también saturo. Y después de, como digo, una semana bastante dura, pues terminé muy cansado y muy enfadado. Normalmente nos enfadamos no por una cosa en concreto, sino por una suma de cosas. Lo que comúnmente se dice como la gota que colmó el vaso, ¿no? Y efectivamente yo terminé gruñéndole un poco al CTO en Slack. Yo tengo muy buena relación con el CTO, pero en aquel momento, pues, colmó el vaso y yo salté. Revisitando esto, comentándolo con un compañero, recuerdo que me dijo una de las cosas más bonitas que me han dicho nunca en un entorno de trabajo. Y este compañero me dijo, Frankie, tú no te puedes venir abajo porque tú eres nuestra brújula emocional. Y fijaos qué potencia tiene esto, ¿no? Por dos cosas, porque por un lado, él estaba admitiendo mi liderazgo en esta cuestión, en el aspecto emocional, en la gestión emocional del equipo, en la comunicación, en, en la parte humana del proceso. Pero por otra parte, él estaba asumiendo la carencia del resto del equipo, la carencia de habilidades o de capacidad de gestión de esta dimensión humana, ¿no? Entonces yo recomendaría a todos y todas, siempre y en todos los proyectos, que buscarais vuestra brújula emocional. Yo recomendaría que tuvierais siempre alguien o unas herramientas que os ayudaran a llevar todo esto. Yo, en definitiva, os recomendaría que buscarais la parte queer que hay en todos y cada uno de vosotros. Muchísimas gracias. Gracias, Frankie. Muy, muy bonita la charla, me gusta mucho. Vale, preguntas. Como tenemos un poco de lag, mientras plantean las preguntas, te leo si quieres algunas reflexiones que se han dado en el chat. Rosa Ferrando decía, retar vuestro estereotipo de género, gran reflexión. Y Laura L. Seoane decía que sí, que es súper importante y que no solo para este sector. Sí, es que además hay muchísimos patrones que cumplimos todas y todos. Unos porque nos lo han enseñado, porque los chicos estamos educados de una determinada forma y hay cosas para las que nos entrenan y para las que no. Y las chicas porque yo cada vez lo veo. Bueno, Miri, que te voy a contar a ti. Pasar por un determinado canon, parece, ¿no? Para llegar a la excelencia. Y hay cosas muy tóxicas, de verdad. He visto patrones muy tóxicos, tanto masculinos como femeninos, ¿eh? Y a veces hay una mezcla ahí un poco clusterfuck que no sé uno muy bien por dónde va a salir. Yo entiendo que es un tema complicado, ¿eh? Que las preguntas no son fáciles. Si hay dudas, yo estaré por Slack y además que si no, yo estoy por Twitter, que está mi contacto por ahí y bueno, es un tema muy complicado y requiere además muchísimo trabajo. Sí que tenemos una pregunta, independientemente de eso, de que obviamente te pueden contactar por Twitter. Jordi Donosti dice, ¿crees que las empresas pueden ver esa diversidad un lastre para la producción? ¿Puede ser que prefieran un mismo tipo de empleados para ir todos por el mismo camino? Muy buena pregunta. Yo siempre digo en este tema que hay que hacer un salto de fe. Porque cuando tú estás haciendo las cosas de una forma, ver el valor que hay en una forma distinta de hacer las cosas, pues requiere precisamente creer que al principio, ¿no? Porque a veces no vale solamente con datos y en cualquier caso, en este tipo de cosas, pues los datos pueden ser pues muy relativos o discutibles. Pasa un poco como con el agilismo. En realidad hay muchísimos paralelismos entre
por qué la diversidad funciona y por qué el agilismo funciona. ¿Cómo le vendes a alguien que hacer TDD funciona? Esta es la eterna pregunta que tenemos, ¿no? Siempre en la comunidad. No, claro, es que no, pero si haces tesis, pues entonces luego los despliegues y porque la entrega continua. ¿Y qué es la entrega continua? No, porque entonces hay una serie de cosas que tú vendes a futuro y es muy difícil trabajar con el futuro. Es muy difícil entender por qué algo que no has visto tiene valor, porque no lo has visto, por definición. Yo por eso lo que planteo en la charla no es tanto, bueno, sí es tanto que tratemos diversidad, pero esa es un poco mi conclusión. Mi sugerencia sobre todo es que revisitemos efectivamente estos patrones que además todos conocemos. ¿No? Todo el mundo sabe que hay que ser competitivo en el trabajo. Esto es algo que a mí me han llegado a decir en una entrevista. No, aquí es que somos súper competitivos y aquí en esta empresa, de la cual no diré el nombre, hablamos en las discusiones incluso aunque sepamos que no tenemos razón. Y yo dije, ok, gracias, hasta nunca. Pero claro, estos patrones que sí nos han contado toda la vida, bueno, tienen un motivo. Los tíos no somos competitivos porque queramos, porque somos más guays. No, los tíos somos así porque nos han educado así. Los tíos no cuidamos a los demás porque nos han educado así. Entonces yo invito a las empresas, a todos los managers, a todos los cargos intermedios, precisamente a revisitar estas cosas, porque ahí es donde está el origen de todo esto. Ahí es donde está el origen de la diversidad, ¿no? Y ahí es donde está el valor. En ver las cosas que siempre hemos hecho así y que igual nos están limitando, ¿no? Vale, tenemos tiempo para una pregunta más. Francisco González pregunta, en cuanto a la contratación de personal, ¿no suele estar muy basada en aquella persona con el que el reclutador se iría de cañas? Uf. Pues Mary tiene una charla fantástica sobre esto. Pues sí, hay ríos de tinta, sobre esto y eso es un hándicap contra el que además hay que luchar activamente. Y sí, además esto me lo decía una amiga precisamente que estaba metida en todos estos temas. Georgina comentaba que es una desarrolladora excelente, aparte de tener unas habilidades sociales increíbles y ella está metida en temas de recruitment y precisamente decía esto. Los chicos proyectan. Bueno, perdón, todos proyectamos cuando contratamos. Entonces, claro, tú proyectas en un hombre. Si es un chico, tú proyectas en un hombre. Las mujeres proyectan en mujeres. Entonces, ahí hay un poco de cámara de eco. Entonces, es muy difícil y hace falta mucha fuerza institucional para romper eso. Hace falta apoyo institucional porque son las contrataciones. Entonces, era precisamente la pregunta que comentaban antes, ¿no? ¿Cómo contratas en diversidad si hay hándicaps en la contratación y cómo lo haces sin que la institución lo apoye? Pueden funcionar enfoques mixtos. A veces hay gente muy sensibilizada que se mete en los procesos de contratación y digamos que hace activismo puro y duro. En Nextel lo hicimos así, montamos una iniciativa explícita, se montó una iniciativa explícita para mejorar el proceso de contratación. Entonces, bueno, si estáis sensibilizados o sensibilizadas con el tema, es buena idea hacer ruido. Hacer ruido porque al final es importante decir las cosas, es importante que se digan varias veces y además es importante que las diga mucha gente. Entonces, yo creo que así a veces se puede salir de algún círculo vicioso, ¿no? De estos de contratación y dejar de contratar a la gente con la que te tiras de cañas, que bueno, está bien porque luego te vas de cañas, pero a lo mejor luego no es tan fantástico en términos de productividad o en términos de valor, ¿no? Vale, perfecto. Y luego una última pregunta, ¿vale? Que nos estamos quedando sin tiempo. José Carmona pregunta, desde tu experiencia sobre el rendimiento del equipo, ¿qué peso tiene en el rendimiento del equipo la parte de conocimiento técnico versus conocimiento emocional?
Pues yo estoy un poco sesgado en ese sentido, porque yo he visto gente con muy poco conocimiento técnico dar muchísimo valor y gente con un currículum de la hostia dar valor negativo. Entonces, yo te diría que, bueno, las herramientas emocionales no es cuanto más mejor, ¿no? Digamos, o sea, no es como, no es exponencial. A lo mejor sería una curva un poco más así como que empieza muy rápido y luego plana. Hace falta un mínimo. Hace falta un mínimo para entenderse. Es decir, aquello de que es muy buen desarrollador, pero no sabe trabajar en equipo. Vale, entonces no es buen desarrollador. Entonces, necesitas un mínimo de herramientas emocionales que pasan por un poco de comunicación, un poco de empatía. ¿Cuántos open spaces hemos hecho sobre PRs? Cuando en realidad la PR es un ejercicio de empatía. Tú lo que tienes que hacer es ponerte en el papel de la persona que ha diseñado eso, porque ha habido unas decisiones de diseño que no conoces, que puedes intuir a través de los cómics, pero luego no, o sea, en realidad no has seguido el proceso. Entonces, ¿tú qué revisas? ¿La conclusión o el proceso que te interesa? Entonces, yo te diría que, bueno, que sí, por supuesto, cuanto más mejor, pero que la excelencia técnica sin un mínimo de habilidad emocional, de habilidad social, pues no funciona bien. No te diré que es peor, te diré que no funciona bien. Yo he estado en equipos que había muy poca habilidad emocional y, bueno, han funcionado. A lo mejor, pues, las PR de una línea tenían 200 comentarios, vale, o sea, quiero decir, pero que como al final lo que funciona es lo que mejor le funciona al equipo, ¿no? Que no hay práctica absoluta, pero en mi experiencia y sobre todo yo que soy una persona que le gusta comunicarse y le gusta conocer a los demás, pues yo sí disfruto mucho más cuando hay un mínimo de habilidades de comunicación y de empatía, ¿no? No sé si te sirve, bueno, mi experiencia al final. Muchas gracias. Vale, pues vamos a ir cortando ya. Muchísimas gracias, Mary, por todo, ¿eh? Vale, pues nada, ahora nos vemos a las 12:30 que tenemos la próxima charla. Gracias.